El sol apenas había salido cuando Lucía abrió los ojos, sintiendo su corazón acelerarse al darse cuenta de que finalmente había llegado el gran día. Su boda con Alejandro, el hombre que ella creía ser el amor de su vida, tendría lugar en pocas horas. Mientras se estiraba en la cama, sus ojos se posaron en la percha dorada en la esquina de la habitación, donde Pancho, su inseparable loro de vibrantes plumas verdes, la observaba con sus perspicaces ojos. «Buenos días, mi amor», dijo alegremente levantándose para abrir las cortinas. La luz del sol inundó la habitación, revelando el vestido de novia colgado en la puerta del armario, un recordatorio silencioso de la promesa de felicidad eterna que guardaba el día. Pancho inclinó la cabeza, sus plumas brillando bajo la luz de la mañana. «Buenos días, Lucía, nadie puede saber, mañana termina», repitió, su voz extrañamente clara para un loro. Lucía se rió, acostumbrada a las frases aleatorias que Pancho solía soltar. «Ah, Pancho, tú y tus frases misteriosas. Hoy es un día de comienzos, no de finales», dijo, acariciando cariñosamente las plumas del pájaro. Mientras se preparaba para el día más importante de su vida, Lucía no podía imaginar que las palabras de Pancho eran mucho más que simples repeticiones sin sentido. De hecho, llevaban el peso de un secreto que estaba a punto de salir a la luz, amenazando con destruir no solo su matrimonio, sino también la vida que había construido cuidadosamente. Afuera, el pequeño pueblo de San Miguel ya bullía con los preparativos para el evento. Las calles estaban decoradas con cintas y flores, y el murmullo de la expectación llenaba el aire. La boda de Lucía y Alejandro era el tema del momento, no solo por ser la unión de dos jóvenes queridos de la comunidad, sino también porque prometía ser el evento social del año. En la iglesia, el padre Javier supervisaba los últimos detalles de la decoración, su rostro una máscara de calma y serenidad. Sin embargo, quien mirara de cerca podría notar un leve temblor en sus manos y una sombra de preocupación en sus ojos. El joven sacerdote, admirado por todos por su bondad y sabiduría más allá de su edad, llevaba una pesada carga en su corazón, un secreto que lo consumía por dentro. Mientras tanto, en la casa de los padres de Alejandro, el novio se despertaba con una sensación de inquietud que no podía explicar. Sentado al borde de la cama, miraba fijamente el traje colgado en el armario, símbolo de un compromiso que no estaba seguro de estar listo para asumir. «Alejandro, hijo mío, ¿está todo bien?». La voz de su madre lo sacó de sus pensamientos. Doña Carmen entró en la habitación, su rostro radiante de felicidad por la inminente boda de su único hijo. «Sí, mamá, solo un poco nervioso», respondió, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es normal, mi querido, pero no te preocupes. Tú y Lucía están hechos el uno para el otro. Hoy será el día más feliz de sus vidas», dijo ella, ajustando la corbata de su hijo con cariño maternal. Alejandro asintió, sintiendo crecer el peso de la culpa en su pecho. Si su madre supiera la verdad, si alguien supiera... Sacudió la cabeza, alejando los pensamientos sombríos. Hoy era el día de su boda, y estaba determinado a hacer lo que creía correcto, aunque eso significara enterrar sus verdaderos sentimientos para siempre. De vuelta en la casa de Lucía, la novia estaba rodeada de sus amigas y familiares, todas ansiosas por ayudar en los preparativos finales. La habitación, antes un santuario de calma, ahora bullía de actividad. Peluqueros, maquilladores y la costurera responsable de los últimos ajustes del vestido se movían en una danza caótica, pero armoniosa. En medio de toda esta agitación, Pancho permanecía en su percha, sus ojos atentos, siguiendo cada movimiento. De vez en cuando soltaba una de sus frases enigmáticas, haciendo reír a las mujeres y comentar lo inteligente que era el loro. «Nadie puede saber. Mañana termina», repitió Pancho, su voz sobreponiéndose momentáneamente al bullicio en la habitación. Lucía, sentada frente al espejo mientras le arreglaban el cabello, frunció el ceño por un instante. Había algo en la insistencia de Pancho que la molestaba, una sensación incómoda que no podía explicar. Pero pronto el pensamiento fue barrido por la excitación del momento,
reemplazado por la anticipación de ver a Alejandro en el altar. Mientras tanto, en la sacristía de la iglesia, el padre Javier se preparaba para la ceremonia, sus manos temblando ligeramente mientras se vestía con los paramentos sagrados. Su reflejo en el espejo mostraba a un hombre atormentado, dividido entre el deber y el deseo, entre la fe y un amor prohibido que amenazaba con consumirlo. «Señor», murmuró, cerrando los ojos en una oración silenciosa, «dame fuerzas para hacer lo correcto». ¿Pero qué era lo correcto? ¿Realizar la boda de Lucía y Alejandro sabiendo lo que sabía? ¿O revelar la verdad y arriesgarse a destruir no solo a la pareja, sino también su propia posición en la comunidad y todo en lo que creía? El sonido de las campanas de la iglesia resonó por el pueblo, anunciando que la hora se acercaba. En la casa de Lucía, la novia dio los últimos toques a su apariencia, su corazón latiendo acelerado con una mezcla de emociones: felicidad, ansiedad y una pizca de aprensión que no podía explicar. «Es hora, querida», dijo su madre, entrando en la habitación con lágrimas en los ojos. «Estás absolutamente deslumbrante». Lucía sonrió, tratando de alejar la sensación de incomodidad que la perseguía. Este era el día con el que siempre había soñado, el comienzo de su vida junto al hombre que amaba. Nada podía salir mal, ¿verdad? Antes de salir de la habitación, lanzó una última mirada a Pancho. El loro le devolvió la mirada, inclinando la cabeza como si quisiera decir algo más. Por un momento Lucía vaciló, como si esperara que el pájaro revelara algún secreto crucial. «Nadie puede saber», repitió Pancho suavemente, su voz casi un susurro. Lucía sacudió la cabeza, riendo de su propia tontería. Era solo un loro después de todo. ¿Qué podría saber él que ella no supiera? Con un último suspiro para calmar los nervios, salió de la habitación, lista para enfrentar su destino. El velo cubría su rostro, pero no podía ocultar el brillo de esperanza en sus ojos. Estaba a punto de convertirse en la señora Alejandro Mendoza, y nada en el mundo podría arruinar ese momento. O al menos eso creía ella. En la iglesia, los invitados ya ocupaban los bancos, murmurando emocionados sobre la belleza de la decoración y especulando sobre cómo estaría la novia. Alejandro estaba de pie en el altar, aparentemente calmado, pero por dentro era un torbellino de emociones conflictivas. Sus ojos se encontraron con los del padre Javier por un breve momento, y una corriente de entendimiento pasó entre ellos. Ambos sabían que este día marcaría no solo el inicio de un matrimonio, sino también el fin de algo que nunca debería haber comenzado. El órgano comenzó a tocar la marcha nupcial, y todos los presentes se levantaron, volviéndose hacia la entrada de la iglesia. Las puertas se abrieron, revelando a Lucía en toda su gloria nupcial. Era una visión de belleza e inocencia, completamente ajena al drama que estaba a punto de desarrollarse. Mientras Lucía caminaba lentamente por el pasillo, cada paso acercándola a un futuro que imaginaba, pero que en realidad estaba a punto de desmoronarse, el destino preparaba su golpe final. En la casa ahora vacía, Pancho permanecía en su percha, sus palabras resonando en el silencio. «Nadie puede saber. Mañana termina». El escenario estaba preparado, los actores en posición, y el drama a punto de comenzar. La boda del año 1907 en San Miguel estaba a punto de transformarse en algo que nadie jamás olvidaría, por razones que nadie podría haber previsto. El murmullo de los invitados cesó cuando Lucía llegó al altar, su rostro radiante detrás del delicado velo. Alejandro sonrió, pero el gesto no llegó a sus ojos, que traicionaban una mezcla de culpa y aprensión. El padre Javier se aclaró la garganta, su voz temblando ligeramente al iniciar la ceremonia. «Queridos hermanos y hermanas, estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Lucía y Alejandro». Mientras el padre hablaba, la mente de Alejandro vagaba, recordando los eventos que lo habían llevado hasta allí. Hace 6 meses, durante los preparativos para la boda, se había acercado al joven sacerdote, buscando orientación espiritual para calmar sus dudas.
Lo que comenzó como conversaciones inocentes pronto se transformó en algo más profundo, más peligroso. Alejandro lanzó una mirada furtiva al padre Javier, recordando sus encuentros secretos, las palabras susurradas, las promesas hechas en las sombras de la sacristía. El peso de ese secreto lo sofocaba ahora frente a toda la comunidad y la mujer que confiaba en él. Lucía, ajena al tumulto interno de su novio, sonreía radiante. Sus pensamientos volaban hacia el futuro que imaginaba, una casa llena de amor, niños corriendo por el patio, noches acogedoras al lado del hombre que amaba. Poco sabía ella que ese sueño estaba a punto de hacerse añicos. En la primera fila, doña Carmen, madre de Alejandro, observaba a la pareja con ojos llenos de lágrimas de felicidad. A su lado, el señor Ramón, padre de Lucía, mantenía una expresión solemne, orgulloso de su única hija. La congregación observaba en silencio, respetuoso, inconscientes del drama que se desarrollaba ante sus ojos. El padre Javier continuó la ceremonia, su voz ganando fuerza conforme avanzaba, como si tratara de convencerse a sí mismo de la legitimidad de ese matrimonio. El matrimonio es una unión sagrada, un compromiso ante Dios y la comunidad. Mientras tanto, en la casa de Lucía, Pancho permanecía en su percha dorada, sus plumas verdes brillando bajo la luz que entraba por la ventana. El loro inclinaba la cabeza de un lado a otro, como si pudiera sentir la tensión que se acumulaba en la iglesia. «Nadie puede saber. Mañana termina», repetía en voz baja, sus palabras haciendo eco en la casa vacía. De vuelta en la iglesia, se acercaba el momento de los votos. Alejandro sentía el sudor correr por su espalda, su corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Lucía apretó su mano suavemente, interpretando su nerviosismo como emoción por el gran momento. «Alejandro», comenzó el vino esiento su padre Javier, su voz traicionando un leve temblor. «Aceptas a Lucía como tu legítima esposa, prometiendo amarla y respetarla, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida». El tiempo pareció congelarse. Alejandro sintió el peso de todas las miradas sobre él, vio la sonrisa esperanzada de Lucía, la expresión expectante de su madre, la mirada penetrante del padre Javier. Su mente gritaba para decir la verdad, para acabar con esa farsa antes de que fuera demasiado tarde. Pero sus labios se movieron casi por voluntad propia. «Sí», dijo, su voz no más que un susurro. El alivio en el rostro de Lucía era palpable, contrastando drásticamente con la tormenta interior de Alejandro. El padre Javier prosiguió, haciendo la misma pregunta a Lucía, quien respondió con un sí lleno de convicción y amor. Mientras la ceremonia continuaba, Alejandro se vio atrapado en un torbellino de emociones conflictivas. Amor por Lucía, sí, pero no el tipo de amor que debería sentir por una esposa. Culpa por engañarla, por traicionar su confianza, y sobre todo, un deseo ardiente y prohibido por el hombre que estaba oficiando la ceremonia. El padre Javier, por su parte, luchaba por mantener la compostura. Cada palabra que pronunciaba era una puñalada en su propio corazón. Sabía que estaba traicionando no solo su vocación, sino también la confianza de toda la comunidad. Aún así, no podía evitar las miradas furtivas a Alejandro, recordando los momentos íntimos que habían compartido. El intercambio de anillos fue un momento particularmente doloroso. Cuando Alejandro deslizó el anillo en el dedo de Lucía, sintió como si estuviera sellando no solo un compromiso, sino también el fin de cualquier posibilidad de felicidad verdadera. El frío metal contra su piel era un recordatorio constante de la elección que había hecho. Lucía, por otro lado, estaba radiante. Cada momento de la ceremonia era la realización de un sueño de infancia. El vestido blanco, las flores, el hombre que amaba jurando amor eterno ante Dios y toda la comunidad. Ella no percibía las sombras en los ojos de Alejandro, ni la tensión en la voz del padre Javier. Para ella, todo era perfecto. Conforme la ceremonia se acercaba a su fin, el padre Javier hizo un esfuerzo final para mantener la compostura. «Por
El poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Las palabras sonaron como una sentencia para Alejandro y el padre, ambos conscientes de la cruel ironía de esa declaración. El beso de los novios, que debería haber sido un momento de pura alegría, fue manchado por la culpa y el arrepentimiento. Mientras la pareja se giraba para enfrentar a la congregación, como el señor y la señora Rodríguez, los aplausos y vivas resonaron por la iglesia. El confeti voló por el aire y sonrisas brillantes iluminaban los rostros de los invitados. En medio de esta celebración, solo 3 personas sabían la verdad: el novio, el padre y un loro verde a kilómetros de distancia. La recepción que siguió fue un torbellino de felicitaciones, música y risas. Lucía circulaba entre los invitados, su rostro radiante de felicidad, completamente ajena al tormento interior de su ahora esposo. Alejandro hacía lo posible por mantener las apariencias, sonriendo y agradeciendo los votos de felicidad, mientras por dentro se sentía destrozar. El padre Javier, habiendo cumplido su papel en la ceremonia, encontró refugio en un rincón tranquilo de la fiesta. Observaba desde lejos a la pareja recién casada, su corazón pesado con el secreto que compartía con Alejandro. Cada sonrisa, cada toque entre los novios era una puñalada en su pecho. A medida que la noche avanzaba, la tensión crecía. Alejandro se encontraba dividido entre su deber como recién casado y el deseo ardiente de hablar con el padre Javier, de encontrar algún consuelo o resolución para el torbellino emocional que lo consumía. En un momento de relativa calma, cuando Lucía estaba ocupada con las damas de honor, Alejandro logró acercarse discretamente al padre. «Javier», susurró, su voz apenas audible sobre la música, «necesitamos hablar». El padre lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y resignación. «No hay nada más que decir, Alejandro. Ya tomaste tu decisión». «Pero no puedo vivir así», suplicó Alejandro, su voz quebrada. Lo que tuvimos terminó», lo interrumpió el padre Javier, firmemente, aunque su tono traicionaba el conflicto interno. «Ahora tienes una esposa, una vida por delante. Es mejor que olvidemos el pasado». Antes de que Alejandro pudiera responder, Lucía apareció, radiante y sin sospechar nada. «Ah, aquí están. Padre, gracias de nuevo por la hermosa ceremonia. Fue todo perfecto». El padre Javier forzó una sonrisa. «Fue un placer, Lucía. Les deseo toda la felicidad del mundo a los dos». Alejandro sintió el peso de aquellas palabras, sabiendo cuánto le costaban al hombre que las pronunciaba. Lucía, interpretando el silencio de su esposo como emoción, entrelazó su brazo con el de él. «Vamos, amor. Todos están esperando para el brindis». Con una última mirada cargada de significado al padre Javier, Alejandro se dejó llevar por Lucía de vuelta al centro de atención. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Una celebración de amor y unión que escondía en su núcleo un secreto capaz de destruir no solo un matrimonio, sino toda una comunidad. Mientras tanto, en la casa silenciosa de Lucía, Pepe permanecía en su percha, sus ojos negros brillando en la oscuridad. «Nadie debe saber, mañana termina», repitió una vez más, como si presintiera la tormenta que se avecinaba. La noche de bodas, que debería haber sido el clímax de la celebración del amor, se convirtió en un ejercicio de fingimiento para Alejandro. Cada caricia, cada beso, iba acompañado de una punzada de culpa. Lucía, en su felicidad inocente, no percibía el tormento de su esposo, atribuyendo su vacilación al nerviosismo natural de un recién casado. Cuando finalmente logró dormirse, horas después, Alejandro fue atormentado por pesadillas en las que se veía dividido entre Lucía y el padre Javier, con Pepe, el loro, repitiendo incesantemente: «Nadie debe saber. Mañana termina». El día siguiente traería nuevos desafíos y revelaciones, a medida que la joven pareja comenzaba su vida juntos, cargando el peso de un secreto que amenazaba con destruir no solo su matrimonio, sino toda la red de relaciones que formaba el tejido de la pequeña comunidad de San Miguel de Allende.
El sol naciente pintaba el cielo de San Miguel de Allende, con suaves tonos de rosa y naranja, cuando Lucía abrió los ojos, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Se giró en la cama, esperando encontrar a Alejandro a su lado, pero el espacio estaba vacío y frío. Frunciendo el ceño, se sentó, notando el silencio que flotaba sobre la casa. «¿Alejandro?», llamó, su voz haciendo eco en la casa nueva que habían comprado para iniciar su vida de casados. No hubo respuesta. Lucía se levantó, poniéndose una bata sobre el camisón de seda. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el piso de madera mientras recorría las habitaciones, buscando a su marido. En la cocina, encontró una nota sobre la mesa. «Salí temprano para resolver algunos asuntos. Vuelvo para el almuerzo. Con amor, Alejandro». Lucía suspiró, una leve decepción nublando su felicidad matinal. Ella esperaba pasar el primer día de casada en los brazos de su marido, planeando el futuro y saboreando la novedad de su unión. Pero Alejandro siempre había sido dedicado al trabajo, y ella admiraba eso en él. Con un encogimiento de hombros, decidió aprovechar la mañana para arreglar la casa y preparar una comida especial para cuando él regresara. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Alejandro caminaba apresuradamente hacia la iglesia. El sol apenas había salido, y las calles aún estaban desiertas, lo cual le agradecía. Lo último que quería era encontrarse con algún conocido que pudiera cuestionar por qué el recién casado estaba fuera de casa tan temprano. Al llegar a la iglesia, encontró al padre Javier en la sacristía, preparándose para la misa matutina. El joven sacerdote palideció al ver a Alejandro, su mano temblando levemente mientras ajustaba los paramentos. «¿Qué estás haciendo aquí?», susurró Javier, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Alguien puede vernos». Alejandro cerró la puerta tras de sí, su rostro una máscara de angustia. «Ya no puedo más, Javier. Esta mentira se me está matando por dentro». El padre cerró los ojos por un momento, como si buscara fuerza interior. «Alejandro, ya hablamos de esto. Lo que pasó entre nosotros fue un error que no puede repetirse». «¿Un error?», repitió Alejandro, su voz cargada de emoción. «Fue el momento más verdadero de mi vida. ¿Cómo puedo vivir una mentira al lado de Lucía cuando mi corazón te pertenece a ti?». Javier sintió que su resolución flaqueaba ante la intensidad de las palabras de Alejandro. Por un breve momento, se permitió recordar los momentos que habían compartido. Las largas conversaciones, los toques furtivos, el beso robado en la oscuridad de la sacristía. Pero entonces, la realidad de su posición, de sus votos, cayó sobre él como un peso aplastante. «No podemos hacer esto, Alejandro», dijo firmemente, aunque su corazón gritaba lo contrario. «Ahora tienes una esposa, yo tengo mis votos. Lo que pasó entre nosotros tiene que quedar en el pasado». Alejandro dio un paso adelante, sus manos temblando de emoción contenida. «¿Y si no puedo olvidarte? ¿Y si cada momento con Lucía es un recordatorio de lo que no puedo tener contigo?» El sonido de pasos en el pasillo los hizo separarse abruptamente. La puerta de la sacristía se abrió, revelando a doña Consuelo, la sacristana de la iglesia. «Padre Javier, está...». «Oh», se detuvo, sorprendida al ver a Alejandro. «Disculpe, no sabía que estaba ocupado». Javier forzó una sonrisa. «No hay problema, doña Consuelo. Alejandro solo pasó a recoger la Biblia que olvidó ayer». Alejandro asintió mecánicamente, tomando una Biblia cualquiera del estante. «Sí, exactamente. Yo ya me iba». Con una última mirada cargada de significado a Javier, Alejandro salió apresuradamente de la sacristía, dejando atrás a un sacerdote atormentado y a una sacristana confundida. Mientras tanto, en la casa de Lucía y Alejandro, la joven esposa estaba ocupada preparando un almuerzo especial. El aroma de especias llenaba la cocina, mezclándose con la fragancia de las flores frescas que había colocado en la mesa. Tarareando en voz baja, Lucía se perdía en sueños del futuro que imaginaba al lado de Alejandro. Su ensoñación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Limpiándose las manos en el delantal, fue a atender,
sorprendida al encontrar a su madre, doña Elena, cargando una jaula familiar. «Mamá, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó Lucía abrazándola. Doña Elena sonrió, levantando a la jaula. «Vine a traer a Pepe. Pensé que te gustaría tenerlo en tu nueva casa». Lucía dudó por un momento. Amaba al loro, pero no estaba segura si Alejandro aprobaría tener una mascota tan ruidosa en casa. Sin embargo, la idea de tener un pedacito de su antiguo hogar allí era demasiado tentadora para rechazarla. «Gracias, mamá», dijo tomando la jaula. «Estoy segura de que a Alejandro le encantará». Pepe, como si entendiera que estaba en un nuevo ambiente, inclinó la cabeza, sus ojos negros brillantes observando todo a su alrededor. «Nadie debe saber», murmuró haciendo reír a Lucía. «¿Ah, todavía sigue con esa frase?», preguntó doña Elena entrando en la casa. «Pensé que habría aprendido algo nuevo para la boda». Lucía se encogió de hombros, colocando la jaula en un rincón de la sala. «Ya sabes cómo es de terco, pero no me importa, es parte de su encanto». Las dos mujeres se sentaron en la cocina, conversando animadamente sobre la boda y los planes para el futuro. Lucía hablaba con entusiasmo sobre cómo apenas podía esperar para empezar una familia con Alejandro, completamente ajena al tormento que su esposo estaba enfrentando en ese exacto momento. Al otro lado de la ciudad, Alejandro caminaba sin rumbo, su mente un torbellino de emociones conflictivas. El peso de la Biblia en sus manos parecía burlarse de él, un recordatorio constante de sus pecados y de la vida que había elegido vivir. Sabía que debía volver a casa, con Lucía, pero cada paso en esa dirección parecía llevarlo más lejos de sí mismo. Cuando finalmente llegó a casa horas después, encontró a Lucía en la cocina dando los toques finales al almuerzo. Ella se volvió hacia él con una sonrisa radiante, que pronto se transformó en preocupación al ver su expresión abatida. «Alejandro, ¿está todo bien? Te ves pálido», dijo ella, acercándose para tocar su rostro. Él se forzó a sonreír, aunque el gesto no llegó a sus ojos. «Estoy bien, solo un poco cansado. ¿Qué es ese olor maravilloso?». Lucía comenzó a hablar animadamente sobre el almuerzo que había preparado, pero Alejandro apenas escuchaba. Sus ojos se habían posado en la jaula en el rincón de la sala, donde Pepe los observaba con una intensidad perturbadora. «¿Qué hace el loro aquí?», preguntó, interrumpiendo a Lucía. «Oh, mi madre lo trajo. Pensé que sería bueno tener un pedacito de mi antiguo hogar aquí con nosotros», respondió ella vacilante. «No te importa, ¿verdad?». Alejandro estaba a punto de protestar cuando Pepe habló. «Nadie debe saber, mañana termina». La sangre se heló en las venas de Alejandro. Aquellas palabras tan inocentes viniendo de un loro llevaban el peso de su secreto. Por un momento aterrador, se preguntó si el pájaro de alguna manera sabía, si de alguna forma podría revelar todo. «Alejandro», la voz de Lucía lo trajo de vuelta a la realidad. «¿Estás bien de verdad? Parece que hubieras visto un fantasma». Él forzó una risa, aunque sonó falsa incluso para sus propios oídos. «Estoy perfectamente, solo sorprendido por el loro. Pero claro, puede quedarse, si te hace feliz, me hace feliz a mí también». Lucía sonrió, aliviada, y se inclinó para besarlo. Alejandro devolvió el beso mecánicamente, su mente aún en las palabras de Pepe y en el encuentro con Javier más temprano. Mientras se sentaban a almorzar, el recién casado se encontró atrapado entre dos mundos: el de la vida que había elegido con Lucía, llena de expectativas y promesas de un futuro feliz, y el mundo secreto que compartía con Javier, repleto de pasión prohibida y culpa corrosiva. Pepe, desde su percha, observaba todo, con sus ojos perspicaces, como si fuera el único guardián de la verdad en esa casa construida sobre mentiras y secretos. Su voz ocasionalmente rompía el silencio, repitiendo las palabras que ahora atormentaban a Alejandro. «Nadie debe saber, mañana termina». Y así, el primer día de la vida de casados de Lucía y Alejandro llegaba a su fin, marcado por esperanzas, no dichas, secretos enterrados y el peso aplastante del silencio. La noche caía sobre San Miguel de Allende,
trayendo consigo la promesa de más días como este, días en que la verdad luchaba por salir a la superficie, contenida solo por la tenue barrera del miedo y la convención social. Las semanas que siguieron a la boda de Lucía y Alejandro fueron una extraña mezcla de felicidad aparente y tensión subyacente. Para el mundo exterior, eran la pareja perfecta, jóvenes, hermosos y enamorados. Lucía se sumergió de lleno en su papel de esposa dedicada, transformando la nueva casa en un hogar acogedor y planeando un futuro brillante para ambos. Alejandro, por su parte, vivía en un estado constante de conflicto interno. Durante el día se esforzaba por ser el marido atento que Lucía merecía. Por la noche, era atormentado por sueños en los que el padre Javier lo llamaba, su voz haciendo eco en las sombras de la sacristía. Una mañana de domingo, mientras Bossens y Cho se preparaban para ir a misa, Lucía notó el nerviosismo de su marido. «¿Está todo bien, amor?», preguntó ella, ajustando la corbata de Alejandro. «Te ves tenso». Alejandro forzó una sonrisa. «Estoy bien, solo un poco cansado. Mucho trabajo, ya sabes cómo es». Lucía asintió comprensiva. «Has estado trabajando mucho, es verdad. ¿Qué tal si nos tomamos unas vacaciones? Podríamos ir a la playa, solo nosotros dos». La idea de estar a solas con Lucía, lejos de las tentaciones y complicaciones de San Miguel de Allende, era tentadora. Por un momento, Alejandro vislumbró la posibilidad de una vida normal, libre de los tormentos que lo consumían. «Sería genial», respondió besándola suavemente. «Vamos a planearlo». Cuando llegaron a la iglesia, Alejandro sintió que su corazón se aceleraba al ver al padre Javier en el altar. El joven sacerdote parecía pálido y cansado, como si también estuviera cargando el peso de sus secretos. Durante el sermón, los ojos de Alejandro no podían apartarse de Javier. Cada palabra, cada gesto del padre parecía cargado de significado oculto. A su lado, Lucía escuchaba atentamente, completamente ajena a la tormenta emocional que se desarrollaba a centímetros de distancia. Después de la misa, mientras los fieles se saludaban en el atrio de la iglesia, Alejandro encontró una oportunidad para acercarse a Javier. «Padre», dijo en voz baja, «necesitamos hablar». Javier lo miró con una mezcla de miedo y anhelo. «Alejandro, por favor, no aquí, no ahora». «¿Entonces cuándo?», insistió Alejandro, su voz apenas conteniendo la emoción. «No puedo seguir así». Antes de que Javier pudiera responder, Lucía se unió a ellos, sonriendo radiante. «Padre Javier, qué sermón tan maravilloso hoy», exclamó ella. «Usted realmente tiene un don para tocar los corazones de las personas». Javier forzó una sonrisa, evitando mirar directamente a Alejandro. «Gracias, Lucía. Es muy amable de tu parte decir eso». Alejandro observó la interacción entre su esposa y el hombre que amaba secretamente, sintiéndose dividido entre dos mundos que nunca podrían coexistir. De vuelta en casa, Lucía se ocupó preparando el almuerzo dominical, mientras Alejandro se retiró al estudio, alegando tener trabajo que hacer. En realidad, necesitaba un momento a solas para organizar sus pensamientos tumultuosos. Sentado en el escritorio, sus ojos se posaron en la jaula de Paco, que había sido temporalmente movida al estudio durante una limpieza. «Nadie puede saber», murmuró el loro, como si leyera los pensamientos de Alejandro. «¡Cállate!», siseó Alejandro, asustándose por su propia reacción exagerada a un simple pájaro. Paco inclinó la cabeza, sus ojos negros fijos en Alejandro. «Mañana termina», repitió, su voz extrañamente clara. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si el loro supiera algo, como si fuera un testigo silencioso de su traición. Se levantó abruptamente, decidiendo unirse a Lucía en la cocina, cualquier cosa para escapar de la mirada acusadora de Paco. Los días se arrastraban, cada uno más pesado que el anterior. Alejandro se hundía cada vez más en su trabajo, usándolo como excusa para evitar tanto a Lucía como a la iglesia. Lucía, por su parte, comenzaba a notar los cambios en el comportamiento de su marido. Una noche, mientras cenaban en silencio, finalmente decidió abordar el tema.
Alejandro, comenzó vacilante, ¿está pasando algo? ¿Has estado tan distante últimamente? Alejandro levantó los ojos del plato, sintiendo el peso de la culpa. No es nada, Lu, solo estrés del trabajo. Lucía no parecía convencida. ¿Estás seguro? Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Somos un equipo ahora. Las palabras de Lucía eran como puñaladas en el corazón de Alejandro. Quería contarle todo, liberarse del peso aplastante del secreto. Pero, ¿cómo? ¿Podría? ¿Cómo explicar que aun amándola su corazón pertenecía a otro hombre encima de todo un sacerdote? Lo sé, Lu, respondió finalmente, extendiendo la mano para tomarla de ella sobre la mesa. Te amo, lo sabes, ¿verdad? Lucía sonrió, pero había una sombra de preocupación en sus ojos. Yo también te amo, Ale. Solo quisiera que te abrieras. Más conmigo. Esa noche, acostado junto a Lucía dormida, Alejandro tomó una decisión. Necesitaba poner fin a esa situación, de una forma u otra. No podía seguir viviendo en ese limbo, dividido entre el deber y el deseo. A la mañana siguiente, Alejandro salió temprano, dejando una nota para Lucía diciendo que tenía una reunión importante. En realidad, se dirigió a la iglesia, determinado a tener una conversación definitiva con Javier. Llegando a la sacristía, encontró al padre preparándose para la misa matutina. Javier palideció al verlo. «Alejandro, ¿qué estás haciendo?» «¿Aquí?», susurró mirando nerviosamente hacia la puerta. «Necesitamos resolver esto, Javier», dijo Alejandro, cerrando la puerta tras de sí. «No puedo seguir viviendo así. No es justo conmigo, contigo, ni con Lucía». Javier suspiró pesadamente, sus hombros cayendo en derrota. «¿Qué quieres que haga, Alejandro? ¿Abandonar mis votos? ¿Destruir tu familia?» «Quiero que seamos honestos», respondió Alejandro dando un paso adelante. «Con nosotros mismos, con el mundo. No podemos seguir viviendo una mentira». El silencio que siguió fue pesado, cargado de todas las palabras no dichas, de todos los sentimientos reprimidos. Javier finalmente levantó los ojos, encontrando la mirada de Alejandro. «¿Y si?» comenzó vacilante. «¿Y si pudiéramos empezar de nuevo? ¿En otro lugar lejos de aquí?» El corazón de Alejandro se aceleró ante la posibilidad. Una vida con Javier, libre de las ataduras sociales y religiosas que los aprisionaban, era todo lo que quería, todo lo que soñaba. Pero entonces, la imagen de Lucía surgió en su mente. Lucía con su dulce sonrisa y su amor incondicional. Lucía que confiaba en él ciegamente, que soñaba con una familia a su lado. Antes de que Alejandro pudiera responder, el sonido de pasos en el pasillo los alertó. Rápidamente se separaron, asumiendo poses casuales, cuando la puerta se abrió. Era doña Carmen, la sacristana, nuevamente. Miró de uno a otro, una expresión de confusión en su rostro arrugado. «Disculpen, no sabía que estaban ocupados», dijo ella, sus ojos estrechándose ligeramente. «No hay problema, doña Carmen», respondió Javier, su voz traicionando un leve temblor. Alejandro solo pasó para discutir sobre el grupo de jóvenes de la iglesia. Alejandro asintió mecánicamente, evitando la mirada de la sacristana. «Sí, exactamente, ya me iba». Con una última mirada cargada hacia Javier, Alejandro salió apresuradamente de la sacristía, dejando atrás a un sacerdote atormentado y a una sacristana cada vez más sospechosa. Mientras caminaba de vuelta a casa, Alejandro sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Sabía que una decisión debía ser tomada, y pronto. Pero ¿cómo elegir entre el amor prohibido y apasionado que sentía por Javier y el amor seguro y cómodo que compartía con Lucía? Al llegar a casa, encontró a Lucía en la sala, jugando con Paco. Ella sonrió al verlo, sus ojos brillando con amor y confianza. «Hola, amor. ¿Cómo estuvo la reunión?», preguntó ella, levantándose para besarlo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Fue productiva», logró decir. Paco, desde su percha, los observaba atentamente. «Nadie puede saber», repitió el loro, su voz haciendo eco en la sala silenciosa. Lucía rió,
acariciando las plumas del pájaro. No para con esa frase. A veces me pregunto qué pasa por su cabecita. Alejandro forzó una sonrisa, sintiendo el peso de las palabras del loro. Quién sabe, tal vez sepa más de lo que imaginamos. Esa noche, mientras Lucía dormía pacíficamente a su lado, Alejandro miraba fijamente el techo, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Sabía que estaba al borde de un precipicio y que cualquier decisión que tomara cambiaría irrevocablemente el curso de varias vidas. Del otro lado de la ciudad, en la pequeña residencia parroquial, el padre Javier también pasaba la noche en vela, atormentado por los mismos dilemas. El amor que sentía por Alejandro ardía en su pecho, pero el peso de sus votos y el miedo al escándalo lo paralizaban. Y así, mientras la noche avanzaba sobre San Miguel de Allende, tres almas atormentadas luchaban con sus demonios internos, inconscientes de que sus destinos estaban a punto de entrelazarse de maneras que ninguno de ellos podría prever. El amanecer trajo consigo una sensación de inevitabilidad que se cernía sobre San Miguel de Allende como una nube pesada. Alejandro despertó antes que Lucía, su cuerpo tenso con la decisión que sabía que debía tomar. Silenciosamente se levantó y fue a la cocina, donde encontró a Paco ya despierto en su percha. «Buenos días, Paco», murmuró Alejandro, sirviéndose un café fuerte. El loro inclinó la cabeza, sus ojos negros fijos en el hombre atormentado frente a él. «Mañana termina», dijo, su voz clara en la quietud de la mañana. Alejandro se estremeció, las palabras del pájaro sonando como una profecía siniestra. Sabía que ya no podía postergar lo inevitable. Hoy sería el día en que todo cambiaría. Mientras tanto, en la iglesia, el padre Javier se preparaba para la misa matutina, sus movimientos mecánicos traicionando la tormenta emocional que rugía en su interior. La conversación del día anterior con Alejandro resonaba en su mente. La posibilidad de una vida juntos, lejos de allí, al mismo tiempo tentadora y aterradora. Doña Carmen, la sacristana, observaba al joven padre con ojos atentos. En los últimos días había notado las visitas frecuentes de Alejandro, las miradas intercambiadas, las conversaciones susurradas. Una sospecha comenzaba a formarse en su mente. Una sospecha que la llenaba de horror e indignación. De vuelta en la casa de los recién casados, Lucía despertó, extendiendo instintivamente la mano hacia el lado de Alejandro en la cama, solo para encontrarlo vacío y frío. Frunciendo el ceño, se levantó y fue a la cocina, donde encontró a su marido sentado a la mesa, una taza de café intacta frente a él. «Buenos días, amor», dijo ella, besándolo en la mejilla. «Te levantaste temprano hoy». Alejandro forzó una sonrisa, su estómago revolviéndose con la culpa. «Buenos días, Lu. Yo necesitaba pensar un poco». Lucía se sentó frente a él, su expresión seria. «Alejandro, ¿qué está pasando? ¿Has estado tan distante últimamente? ¿Hay algo que no me estás contando?» El momento que Alejandro tanto temía y ansiaba, finalmente había llegado. Respiró hondo, reuniendo coraje para las palabras que lo cambiarían todo. «Lu, comenzó, su voz temblando. «Necesito contarte algo, algo que va a cambiarlo todo entre nosotros». El rostro de Lucía palideció, sus ojos agrandándose con miedo y anticipación. «¿Qué es, Ale? ¿Me estás asustando?» Alejandro abrió la boca para continuar, pero fue interrumpido por el sonido estridente del teléfono. Lucía, asustada por el ruido repentino, se levantó para atender. «¿Hola?», dijo, su voz aún temblorosa. Sus ojos se agrandaron con lo que oyó del otro lado de la línea. «¿Qué? ¿Pero cómo? Sí, entiendo. Estaremos allí lo más rápido posible». Colgó el teléfono, volviéndose hacia Alejandro con una expresión de shock. Era de la iglesia. El padre Javier se desmayó durante la misa. Lo llevaron al hospital. Alejandro sintió que su sangre se helaba. «¿Qué? ¿Está bien?» «No saben todavía», respondió Lucía, ya moviéndose para cambiarse. «Vamos, tenemos que ir al hospital». El secreto de Alejandro fue momentáneamente olvidado en la prisa que siguió.
En minutos estaban en el coche, dirigiéndose al hospital local. Alejandro apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, su mente un torbellino de preocupación y culpa. En el hospital encontraron la sala de espera llena de feligreses preocupados. Doña Carmen estaba allí, su rostro una máscara de preocupación y algo más. ¿Sospecha? ¿Qué pasó exactamente?, preguntó Lucía a uno de los diáconos presentes. Fue durante la homilía, explicó él. El padre Javier parecía nervioso, distraído. De repente simplemente se desplomó. Los médicos están con él ahora. Alejandro se sentía nauseabundo. ¿Acaso la presión, el estrés de su secreto, compartido, había sido demasiado para Javier? No podía evitar sentirse responsable. Las horas se arrastraron tensas y silenciosas. Lucía alternaba entre consolar a los feligreses preocupados y lanzar miradas interrogantes a Alejandro, claramente sin olvidar la conversación interrumpida más temprano. Finalmente, un médico apareció, su rostro serio, pero no alarmado. «El padre Javier está estable», anunció. «Parece haber sido un caso de agotamiento extremo, posiblemente exacerbado por estrés emocional. Necesita reposo y, posiblemente, algún seguimiento psicológico». Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. «¿Podemos verlo?», preguntó alguien. El médico negó con la cabeza. «No ahora. Necesita descansar, tal vez mañana si se siente mejor». Lentamente, la gente comenzó a dispersarse, murmurando. Oraciones y expresiones de preocupación. Alejandro permaneció inmóvil, dividido entre el alivio de saber que Javier estaba bien y el terror de lo que podría pasar a continuación. Lucía se acercó a él, tocando su brazo suavemente. «Vamos, a casa, Ale. Pareces exhausto». Él asintió mecánicamente, dejándose guiar fuera del hospital. En el camino de vuelta, el silencio en el coche era pesado, cargado de preguntas no hechas y verdades no dichas. Al llegar a casa, Lucía finalmente rompió el silencio. «Alejandro, ¿qué me ibas a decir hoy en la mañana, antes de la llamada telefónica?» Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Era ahora. Ya no había forma de posponerlo. Miró a Lucía, viendo el amor y la preocupación en sus ojos, y se sintió destrozar por dentro. «Lu, yo», comenzó, su voz fallando. «No sé cómo decir esto». Lucía tomó sus manos, apretándolas suavemente. «Sea lo que sea, Ale, podemos enfrentarlo juntos. Somos un equipo, ¿recuerdas?» Alejandro cerró los ojos reuniendo todo su coraje. Cuando los abrió de nuevo, vio a Paco observándolos desde su percha, como un testigo silencioso. «Tengo sentimientos. Por otra persona», finalmente dijo. Las palabras saliendo como un torrente. «Alguien que no debería. Alguien que no puedo tener». Lucía soltó sus manos como si la hubieran quemado. «¿Qué? ¿Quién? ¿Por cuánto tiempo?» Alejandro sintió que las lágrimas comenzaban a caer. «Desde antes de la boda. Pensé que podría superarlo, que casándome contigo todo estaría bien. Pero no fue así, lo siento mucho, Lu, lo siento tanto». Lucía se alejó, su rostro una máscara de dolor y traición. «¿Quién es ella, Alejandro? ¿La conozco?» Alejandro dudó, sabiendo que la siguiente revelación podría destruirlo todo. No es ella, Lu». La comprensión, lentamente, se extendió por el rostro de Lucía, sus ojos abriéndose con shock. No puede ser. Alejandro, por favor, dime que no es quien estoy pensando». En ese momento, como para confirmar las sospechas de Lucía, Paco habló. «Nadie puede saber, padre Javier». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía miró del loro a Alejandro, su rostro una mezcla de horror e incredulidad. «Padre Javier», susurró, su voz apenas audible. «Tú y el padre Javier». Alejandro asintió miserablemente, incapaz de encontrar palabras para explicar, para disculparse, para arreglar lo que se había roto. Lucía se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe. «Vete», dijo, su voz temblando. «Sal.
de mi casa ahora. Lu, por favor, déjame explicar, suplicó Alejandro dando un paso hacia ella. Vete, gritó Lucía, lágrimas corriendo por su rostro. No quiero oír nada más, solo vete. Con el corazón pesado, Alejandro tomó su cartera y las llaves del coche. Lanzó una última mirada a Lucía, que ahora sollozaba en el sofá, y a Misionisatén Paco, que lo observaba con sus ojos inescrutables. Mañana termina, repitió el loro, sus palabras sonando como una sentencia final. Alejandro salió a la noche, dejando atrás los escombros de lo que una vez fue su hogar feliz. Mientras conducía sin rumbo por las calles de San Miguel de Allende, se preguntaba cómo las cosas habían llegado a este punto y qué le deparaba el futuro a él, a Lucía y a Javier. El día que había comenzado con la promesa de resolución terminaba en caos y desolación. Las revelaciones hechas no podían ser desdichas y las vidas de todos los involucrados habían sido irrevocablemente alteradas. Mientras tanto, en el hospital, el padre Javier dormía un sueño inquieto, ajeno al drama que se había desarrollado. Y en una pequeña casa en el centro de San Miguel de Allende, doña Carmen hacía una llamada al obispo de la diócesis, su voz temblando con la gravedad de las acusaciones que estaba a punto de hacer. La tormenta que se había estado formando por tanto tiempo finalmente había llegado, y nadie en San Miguel de Allende saldría ileso de su furia. El sol salió sobre San Miguel de Allende, sus rayos dorados iluminando una ciudad que había cambiado drásticamente durante la noche. El aire estaba cargado de tensión, como si la propia naturaleza sintiera que algo fundamental se había alterado en el tejido de la comunidad. En la casa que hasta ayer compartía con Alejandro, Lucía despertó con los ojos hinchados y la garganta seca. Por un breve momento, esperó que todo hubiera sido solo una pesadilla terrible. Pero la cama vacía a su lado y el silencio opresivo de la casa confirmaban la dolorosa realidad. Se levantó mecánicamente, arrastrándose hasta la cocina. Paco la observaba desde su percha, inclinando la cabeza como si intentara entender el sufrimiento de su dueña. «Buenos días, Lucía», dijo el loro, su voz extrañamente suave. Lucía miró al pájaro, sintiendo una mezcla de ira y gratitud. Había sido Paco, después de todo, quien había revelado la verdad que Alejandro se resistía a confesar. «Gracias, Paco», murmuró, extendiendo la mano para acariciar las plumas verdes. «Al menos tú fuiste honesto conmigo». Al otro lado de la ciudad, Alejandro despertaba en el asiento trasero de su coche, estacionado en un callejón oscuro. Su cuerpo dolía, y su mente estaba nublada por la falta de sueño y el peso de las decisiones que necesitaba tomar. Encendió el coche, decidiendo ir al hospital. Necesitaba ver a Javier, hablar con él, descubrir qué harían ahora que todo había sido revelado. En el hospital, el padre Javier despertaba lentamente, su mente aún confusa por los eventos del día anterior. Lo primero que vio fue el rostro preocupado de doña Carmen sentada junto a su cama. «Padre», dijo ella, su voz una mezcla de preocupación y desaprobación. «¿Cómo se siente?» Javier intentó sentarse, sintiendo una ola de mareo. «Mejor, creo. ¿Qué pasó?» Doña Carmen dudó, sus ojos evitando los de él. Se desmayó durante la misa. Los médicos dijeron que fue estrés. Javier asintió lentamente, recordando la sensación de pánico que lo había dominado en el altar. Entonces, como un rayo, el recuerdo de su última conversación con Alejandro lo golpeó. «Doña Carmen», dijo, su voz urgente. «Necesito hablar con Alejandro. ¿Puede llamarlo por mí?» La expresión de la ama de llaves se endureció. «No creo que sea una buena idea, padre. De hecho, hay algo que necesito decirle». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió, revelando a un hombre alto e imponente, vistiendo las ropas características de un obispo. Detrás de él, dos otros sacerdotes lo seguían con expresiones serias. «Padre Javier», dijo el obispo, su voz grave resonando en la pequeña habitación. «Tenemos mucho que discutir». Javier sintió que su sangre se helaba. La mirada de doña Carmen, la presencia del obispo. Sabía en ese instante
que su secreto había sido descubierto. Mientras tanto, en la recepción del hospital, Alejandro llegaba, su corazón acelerado ante la perspectiva de ver a Javier. Se acercó al mostrador, listo para preguntar sobre la habitación del sacerdote, cuando una mano firme tocó su hombro. Al volverse, se encontró cara a cara con el padre de Lucía, don Antonio. El hombre mayor lo miraba con una mezcla de decepción y rabia mal contenida. «Creo que es mejor que hablemos afuera, Alejandro», dijo don Antonio, su voz dejando claro que no era una petición. Con el corazón pesado, Alejandro siguió a su suegro fuera del hospital. Sabía que esta conversación sería difícil, pero era algo que ya no podía evitar. De vuelta a la casa de Lucía, el timbre sonó, sacándola de sus pensamientos sombríos. Al abrir la puerta, se sorprendió al ver a su mejor amiga Sofía parada allí con una expresión de preocupación. «Lu», dijo Sofía tirando de ella para un abrazo apretado. «Vine en cuanto supe. ¿Cómo estás?» Lucía sintió que las lágrimas volvían con fuerza total. «No lo sé, Sophie. Ya no sé nada». Las dos amigas entraron, sentándose en el sofá. Sofía tomó las manos de Lucía, sus ojos llenos de compasión. «¿Quieres contarme qué pasó?», preguntó suavemente. Lucía dudó. ¿Cómo explicar algo que ella misma apenas entendía? ¿Cómo poner en palabras la traición, el dolor, la confusión que sentía? «Alejandro», comenzó, su voz temblando. «Alejandro está enamorado de otra persona». Sofía apretó sus manos. «Oh, Lu, lo siento mucho». «¿Quién es ella?» «Lucía». Cerró los ojos, reuniendo coraje para la revelación que sabía que impactaría a su amiga tanto como la había impactado a ella. «No es ella, Sophie», dijo finalmente. «Es él, el padre Javier». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía miraba a Lucía boquiabierta, incapaz de procesar lo que acababa de oír. «¿Qué?». Finalmente logró decir. «¿Pero cómo? ¿Cuándo?». Antes de que Lucía pudiera responder, Paco habló desde su percha. «Nadie puede saber. Mañana termina». Sofía miró al loro, luego de vuelta a Lucía. «¿Qué significa eso?». Lucía soltó una risa amarga. «Aparentemente significa que mi marido y el sacerdote de nuestra parroquia estaban teniendo una aventura justo bajo mi nariz, y yo fui la última en enterarme». En el estacionamiento del hospital, la conversación entre Alejandro y don Antonio estaba lejos de ser amistosa. «¿Cómo pudiste hacerle esto a mi hija?», exigía don Antonio, su voz cargada de ira. «¿Casarte con ella sabiendo que amabas a otra persona? Y a un hombre, además, un sacerdote». Alejandro bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus acciones. «Lo siento mucho, don Antonio. Realmente pensé que podría hacer que funcionara con Lucía. La amo de verdad, solo que no lo suficiente», completó don Antonio, su voz cortante. «Destruiste la vida de ella, Alejandro. ¿Y para qué? ¿Por una fantasía imposible con un sacerdote?». Las palabras de su suegro golpearon a Alejandro como golpes físicos. Sabía que merecía cada una de ellas, pero eso no hacía que la verdad fuera menos dolorosa. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Alejandro, su voz baja. Don Antonio lo miró con frialdad. «¿Ahora? Ahora vas a alejarte de mi hija, le darás el divorcio y desaparecerás de su vida. Y en cuanto al padre Javier, bueno, la Iglesia tiene sus propias maneras de lidiar con escándalos como este». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina. «¿Qué quiere decir?». «El obispo está aquí», respondió don Antonio. «Aparentemente alguien hizo una denuncia. El padre Javier probablemente será transferido a algún monasterio remoto, si tiene suerte». «Sí, no». Las palabras no dichas flotaron en el aire entre ellos. Alejandro sintió que el pánico crecía en su pecho. Necesitaba ver a Javier, necesitaba advertirle, protegerlo de alguna manera. Mientras tanto, en la habitación del hospital, Javier enfrentaba su propio juicio. El obispo lo miraba con una mezcla de decepción y enojo, mientras doña Elvira permanecía en un rincón, su expresión una máscara de determinación. «Padre Javier», comenzó el obispo, su voz grave, «hemos sido informados de acusaciones muy serias contra usted».
acusaciones de conducta inapropiada con un miembro casado de su parroquia. Javier cerró los ojos, sintiendo el peso de años de secreto y culpa derrumbarse sobre él. Cuando los abrió de nuevo, había una resolución en su mirada. «Es verdad», dijo simplemente. La habitación quedó en silencio por un momento, el shock palpable en el aire. El obispo fue el primero en recuperarse. «¿Entiende la gravedad de lo que está confesando?», preguntó. «¿Las consecuencias de sus acciones?». Javier asintió lentamente. «Entiendo, Excelencia, y estoy preparado para enfrentar lo que venga». El obispo intercambió miradas con los otros sacerdotes presentes. Luego se volvió hacia Javier. «Será inmediatamente apartado de sus funciones en la parroquia. Habrá una investigación completa y luego el Vaticano decidirá su destino». Javier sintió una extraña sensación de alivio extenderse por su cuerpo. Después de tanto tiempo viviendo en la sombra del miedo y la culpa, la verdad, por más dolorosa que fuera, traía consigo una sensación de liberación. «Acepto mi destino», dijo, su voz firme. «Pero pido solo una cosa. No castiguen a Alejandro por mis errores. La culpa es mía, y solo mía». El obispo lo miró por un largo momento. Luego asintió lentamente. «Su confesión y su arrepentimiento serán tomados en cuenta. Pero no puedo prometer nada más allá de eso». Mientras Javier era confrontado con las consecuencias de sus acciones, en la casa de Lucía, una decisión estaba siendo tomada. «No puedo quedarme aquí, Carmen», dijo Lucía, su voz cargada de determinación. «Cada rincón de esta casa me recuerda a él, a lo que perdimos, a las mentiras». Carmen apretó la mano de su amiga. «¿A dónde irás?». Lucía miró a Paco, que las observaba silenciosamente desde su percha. «No lo sé aún. Tal vez a la casa de mis padres, por ahora. Solo sé que necesito un nuevo comienzo». «¿Y qué hay de Alejandro?», preguntó Carmen vacilante. Lucía sintió una ola de emociones contradictorias golpearla. Enojo, tristeza, confusión y, sorprendentemente, un toque de compasión. «No lo sé», admitió. «Una parte de mí quiere odiarlo por lo que hizo, pero otra parte entiende lo difícil que debe haber sido para él. Vivir una mentira, reprimir quién es realmente». Carmen abrazó fuertemente a su amiga. «Eres increíble, ¿sabes? Después de todo, aún puedes tener empatía». Lucía sonrió tristemente. «No sé si es empatía o locura. Solo sé que necesito alejarme de todo esto por un tiempo. Descubrir quién soy sin Alejandro, sin todo este drama». Las dos amigas comenzaron a hacer planes, discutiendo a dónde podría ir Lucía, cómo reorganizar su vida. Mientras tanto, Paco las observaba, ocasionalmente soltando su frase característica: «Nadie puede saber. Mañana termina». Y de hecho, mientras el sol se ponía sobre San Miguel de Allende, en aquel día tumultuoso, era claro que un capítulo había terminado. El mañana que Paco tanto anunciaba finalmente había llegado, trayendo consigo el fin de las ilusiones, el derrumbe de fachadas cuidadosamente construidas y el inicio de un viaje incierto para todos los involucrados. La pequeña ciudad, que siempre había parecido tan inmutable en sus tradiciones y valores, ahora se veía forzada a enfrentar verdades incómodas y preguntas difíciles. Y en el centro de todo esto estaban Lucía, Alejandro y Javier, tres almas perdidas tratando de encontrar su camino en un mundo que de repente parecía demasiado grande y aterrador para navegar solos. Los días que siguieron en San Miguel de Allende estuvieron marcados por un silencio pesado y miradas furtivas. La noticia del escándalo que involucraba al padre Javier y Alejandro se esparció como fuego, alimentada por susurros en los mercados, conversaciones en voz baja en las esquinas y especulaciones desenfrenadas en las redes sociales locales. Lucía, determinada a escapar del torbellino de chismes y lástima, se había mudado temporalmente a la casa de sus padres en las afueras de la ciudad. Paco, su fiel compañero al lado, la acompañaba, su presencia una fuente de consuelo inesperado. En una mañana particularmente soleada, Lucía se encontraba en el jardín trasero, perdida en sus pensamientos, cuando Paco se posó en su hombro. «Nadie puede saber», murmuró el loro,
su voz casi reconfortante en su familiaridad. Lucía sonrió tristemente, acariciando las plumas verdes del pájaro. «Ya no hay secretos que esconder, Paco. Todos ya lo saben». Como si entendiera el peso de aquellas palabras, Paco inclinó la cabeza y dijo algo nuevo. «Recomenzar». Lucía miró sorprendida al pájaro. «Recomenzar. Sí, tal vez tengas razón, tal vez sea hora de un nuevo comienzo». Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Alejandro enfrentaba sus propias batallas. Después de días vagando sin rumbo, finalmente encontró el coraje para volver al apartamento que compartía con Lucía. El lugar estaba exactamente como lo habían dejado, un museo de una vida que ahora parecía haber pertenecido a otra persona. Con el corazón pesado, Alejandro comenzó a empacar sus pertenencias. Cada objeto traía consigo un recuerdo, una promesa rota, un futuro que nunca se realizaría. Cuando llegó a las fotos de la boda, no pudo contener las lágrimas que desde hacía días amenazaban con caer. «Perdóname, Lucía», susurró a la imagen sonriente de su esposa. «Nunca quise lastimarte». En ese momento, el timbre sonó sacándolo de sus pensamientos melancólicos. Al abrir la puerta, Alejandro se sorprendió al ver a Carmen, la mejor amiga de Lucía, parada allí con una expresión determinada. «Carmen, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó confundido. Carmen lo miró por un largo momento antes de responder. «Vine a buscar algunas cosas para Lucía y vine a ver cómo estás». Alejandro parpadeó, sorprendido por la preocupación inesperada. «¿Yo? Pensé que me odiabas». Carmen suspiró entrando al apartamento. «Quería odiarte, Alejandro. Créeme, sería mucho más fácil, pero Lucía me hizo ver las cosas desde una perspectiva diferente». «¿Cómo así?», preguntó Alejandro, sentándose pesadamente en el sofá. Carmen se unió a él, sus palabras cuidadosamente elegidas. Ella dijo que, a pesar del dolor que está sintiendo, entiende lo difícil que debe haber sido para ti. Vivir una mentira, negar quién eres realmente. Alejandro sintió que las lágrimas volvían con fuerza. «Nunca quise lastimarla, Carmen. Realmente la amo, solo que no de la manera que ella merece», completó Carmen suavemente. Alejandro asintió, incapaz de hablar. Carmen, sorprendiendo a ambos, puso una mano reconfortante en su hombro. «Mira, lo que hiciste estuvo mal. Mentir, casarte sabiendo que amabas a otra persona. Eso lastimó mucho a Lucía. Pero negar quién eres, vivir una vida que no es tuya, eso tampoco es correcto». Alejandro levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas y confusión. «¿Qué se supone que debo hacer? Ahora, Carmen, lo he arruinado todo». Carmen suspiró, retirando su mano. «No soy yo quien debe decirte qué hacer, Alejandro, pero creo que es hora de que seas honesto. Contigo mismo, con Lucía, con todos. Es la única manera de comenzar a sanar». Mientras tanto, en el hospital, el padre Javier enfrentaba las consecuencias de sus acciones. El obispo y los otros sacerdotes se habían ido, dejándolo solo con sus pensamientos y remordimientos. Miraba por la ventana, observando la ciudad que había sido su hogar y su parroquia, preguntándose si alguna vez volvería a caminar por sus calles como un hombre libre. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus reflexiones. Para su sorpresa, era doña Elvira, la celadora que había hecho la denuncia. «Padre», dijo ella, su voz un susurro cargado de emoción. «¿Puedo pasar?». Javier asintió, incapaz de encontrar palabras. Doña Elvira entró cerrando la puerta tras de sí. Por un largo momento, ambos se miraron en silencio. «¿Por qué?», preguntó finalmente Javier. «¿Por qué lo hizo, doña Elvira?». La mujer mayor bajó la mirada, sus manos retorciéndose nerviosamente. «Porque creí que era lo correcto, padre. Porque pensé que estaba protegiendo a la iglesia, a la comunidad, pero ahora no estoy tan segura». Javier sintió una oleada de compasión por la mujer frente a él. «Usted hizo lo que creyó correcto, doña Elvira. No puedo culparla por eso». «Pero lo he arruinado todo», dijo ella, las lágrimas comenzando a caer. «Su vida, la vida de ese joven Alejandro, la de su esposa. Toda la comunidad está en caos».
Javier se acercó a ella, poniendo una mano gentil en su hombro. No, doña Elvira. Yo arruiné las cosas cuando decidí ignorar mis votos, cuando permití que mis sentimientos por Alejandro nublaran mi juicio. Usted solo expuso la verdad que yo debería haber confesado hace mucho tiempo. En la casa de los padres de Lucía, la joven luchaba con sus propios demonios. Sentada en la habitación de Mindoswai, su infancia, rodeada de recuerdos de una época más simple, se sentía perdida y desorientada. Su madre, doña Rosa, entró con una taza de té caliente. «Mi niña», dijo suavemente, sentándose junto a su hija. «¿Cómo te sientes?» Lucía tomó la taza, agradeciendo el calor en sus manos frías. «No lo sé, mamá. A veces siento tanta rabia que creo que voy a explotar. Otras veces solo quiero llorar hasta quedarme dormida y despertar para descubrir que todo ha sido una pesadilla». Doña Rosa pasó un brazo alrededor de los hombros de su hija. «Es normal sentirse así, mi amor. Has pasado por algo muy difícil». «Lo que no entiendo», continuó Lucía, su voz quebrada, «es por qué no puedo odiarlo. Debería odiarlo, ¿verdad? Por mentirme, por casarse conmigo sabiendo que amaba a alguien más. Pero cuando pienso en Alejandro, en lo que debe haber sufrido tratando de negar quién es realmente, no puedo evitar sentir lástima por él». Doña Rosa besó la frente de su hija. «Eso es porque tienes un corazón grande y compasivo, mi niña. Y eso no es una debilidad, es una fortaleza». En ese momento, Paco voló hasta la ventana posándose en el alféizar. «Recomenzar», dijo el loro, mirando directamente a Lucía. Lucía sonrió débilmente. Parece que Paco tiene su propia opinión sobre el asunto. «Y tal vez tenga razón», dijo doña Rosa. «Tal vez sea hora de un nuevo comienzo, para todos». Mientras, tanto en el centro de San Miguel de Allende, la vida continuaba. Los chismes y rumores corrían como ríos por las calles empedradas, pero poco a poco la gente comenzaba a reflexionar sobre sus propias vidas, sus propios secretos y prejuicios. En Minot, la plaza principal, un grupo de jóvenes organizaba una vigilia en apoyo a la comunidad LGBTQ+ local. Carteles con mensajes de amor y aceptación decoraban la fuente central, y las velas encendidas brillaban como pequeñas estrellas en el crepúsculo. Entre la multitud, una figura encapuchada observaba en silencio. Era Alejandro, quien había salido a caminar para aclarar sus pensamientos después de la conversación con Carmen. Ver a tantas personas reunidas en un acto de solidaridad y comprensión lo llenó de una mezcla de esperanza y vergüenza. Debí haber sido valiente, pensó, recordando todas las oportunidades que tuvo para ser honesto consigo mismo y con los demás. Debí haber confiado en que habría personas que me apoyarían. Mientras observaba, una joven se acercó al micrófono instalado frente a la multitud. «Estamos aquí esta noche», comenzó, su voz clara y fuerte, «para recordar que el amor es amor en todas sus formas, para decir que nadie debería tener que esconderse, que nadie debería sentir vergüenza por ser quien es». Las palabras resonaron en Alejandro, tocando una fibra profunda en su corazón. Sin darse cuenta, dio un paso adelante, luego otro, acercándose más a la multitud. «Lo que ha sucedido en nuestra comunidad en los últimos días», continuó la joven, «nos ha mostrado que aún tenemos mucho camino por recorrer, pero también nos ha dado la oportunidad de hablar abiertamente, de enfrentar nuestros prejuicios y miedos». Alejandro sintió las lágrimas correr por sus mejillas, ocultas por la capucha. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. En el hospital el padre Javier también luchaba con sus emociones. Después de la visita de doña Elvira, se sentía agotado pero extrañamente en paz. Había confesado, había aceptado las consecuencias de sus acciones. Ahora lo único que le quedaba era esperar y rezar. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era una enfermera, con un teléfono en la mano. «Padre Javier», dijo ella, «tiene una llamada. Es el obispo». Con manos temblorosas, Javier tomó el teléfono. «¿Sí, excelencia?» La voz al otro lado de la línea era grave, pero no anquind. «Padre Javier,
He estado reflexionando sobre nuestra conversación anterior y he llegado a una decisión. Javier contuvo la respiración preparándose para lo peor. No voy a enviarlo a un monasterio remoto, continuó el obispo. En su lugar, quiero que vaya a la Ciudad de México. Hay un centro allí, un lugar donde sacerdotes que han luchado con su vocación pueden recibir consejería y apoyo. Javier parpadeó sorprendido. Yo no sé qué decir, Excelencia. No diga nada aún, respondió el obispo. Piénselo, ore sobre ello. Esta es una oportunidad para sanar, para redescubrir su propósito. No la desperdicie. Cuando la llamada terminó, Javier se quedó mirando por la ventana, viendo cómo las luces de San Miguel de Allende comenzaban a brillar en la oscuridad creciente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de esperanza. De vuelta, en la casa de los padres de Lucía, la joven había tomado una decisión. Con Paco en su hombro y su madre a su lado, comenzó a hacer las maletas. ¿Estás segura de esto, mi niña?, preguntó doña Rosa, preocupación evidente en su voz. Lucía asintió doblando cuidadosamente una blusa y colocándola en la maleta. Sí, mamá. Necesito tiempo y espacio para pensar, para sanar. La tía Sofía en Guanajuato me ofreció quedarme con ella por un tiempo. Creo que el cambio de escenario me hará bien. Doña Rosa abrazó a Tsuninti, su hija. Te vamos a extrañar mucho, pero entiendo que necesitas hacer esto. Recomenzar, dijo Paco desde su percha temporal en la cómoda. Lucía sonrió al loro. Exacto, Paco. Es hora de recomenzar. Mientras la noche caía sobre San Miguel de Allende, las vidas de Lucía, Alejandro y Javier estaban a punto de tomar nuevos rumbos. El escándalo que había sacudido a la pequeña ciudad comenzaba a asentarse, dejando en su estela corazones rotos, pero también la promesa de crecimiento y cambio. En la plaza, la vigilia continuaba, las velas brillando como faros de esperanza en la oscuridad. Alejandro, aún oculto entre la multitud, finalmente encontró el coraje para quitarse la capucha. Miró a su alrededor, viendo rostros de aceptación y comprensión, y por primera vez en mucho tiempo se permitió imaginar un futuro donde pudiera ser verdaderamente el mismo. En el hospital, el padre Javier comenzaba a hacer planes para su viaje a la Ciudad de México. Aunque el camino que tenía por delante era incierto, sentía una extraña paz. Había perdido mucho, pero también había ganado la oportunidad de redescubrirse a sí mismo, de reconciliar su fe con quién era realmente. Y en la casa de sus padres, Lucía cerraba su maleta, lista para emprender un nuevo capítulo en su vida. Aunque su corazón aún dolía, sentía una fuerza interior que no sabía que poseía. Nadie puede saber. Mañana termina, dijo Paco una última vez, como despidiéndose de la frase que había sido su mantra durante tanto tiempo. Lucía acarició las plumas del loro. Tienes razón, Paco. Mañana termina, pero también mañana comienza algo nuevo. Mientras el reloj marcaba la medianoche, San Miguel de Allende se sumía en el silencio. El escándalo que había sacudido sus cimientos comenzaba a convertirse en una lección, un catalizador para el cambio y la reflexión. Y aunque el camino hacia la sanación y la aceptación sería largo y difícil, las semillas de la comprensión y la compasión ya habían sido plantadas. En 3 diferentes partes de la ciudad, Lucía, Alejandro y Javier se preparaban para dormir, cada uno enfrentando un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Y mientras el sueño los reclamaba, una sensación de paz se asentaba sobre ellos. Mañana sería un nuevo día, un nuevo comienzo. Y así la historia que comenzó con secretos y mentiras terminaba con la promesa de verdad y renovación. San Miguel de Allende, con sus calles empedradas y sus iglesias centenarias, había sido testigo de un drama que había sacudido sus tradiciones hasta la médula. Pero como siempre, la ciudad y sus habitantes encontrarían la manera de sanar, de crecer y de abrazar un futuro más inclusivo y comprensivo. Mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad dormida, el eco de las palabras de Paco resonaba en el aire nocturno, recomenzar, y con esa simple palabra
Se cerraba un capítulo y se abría otro, lleno de esperanza y posibilidades. End of story.